Hoy vamos a estudiar un tema que no es largo, pero que es muy interesante. Estudiar el tema que tenemos, que es el tema llamado sola escritura. ¿Qué cosa es la sola escritura? Con P. Sola escritura es uno de los dogmas de la Reforma Protestante. Anteriormente a Lutero nunca nadie había oído hablar de la sola escritura. ¿Qué cosa es la sola escritura? El dogma protestante que dice que si no está en la Biblia, pues no existió. O sea, la sola escritura es que eso que los protestantes usan, que todo lo que uno tiene que creer tiene que estar escrito en la Biblia. Anterior a Lutero jamás nadie habló de semejante cosa. Eso es una de las primeras, esto es una de las caballos de batalla de la Reforma. Y lo más curioso del caso, ¿qué es lo que dice cuál es el dogma del protestante? Porque los protestantes dicen que no tienen dogma, pero esto es un dogma de ellos. Cada vez que tú vas a preguntar algo te preguntan los protestantes de la Asunción a la Virgen o cualquier cosa, ¿qué es lo primero que te dice? ¿Dónde está? ¿En qué parte de la Biblia está? ¿En qué parte de la Biblia está? Es lo primero que ellos te preguntan. Ya yo le expliqué a ellos, porque yo expliqué a ustedes que porque ellos creen con fe intelectual y nosotros no creemos con fe intelectual, nosotros creemos con qué. ¿Se acuerdan con qué tipo de fe? Con fe divina. La fe intelectual es la fe que para tú creerla tienes que entenderla en tu cabeza. Si tú no la entiendes, no lo crees. Eso es fe intelectual. Esa fe no salva, porque el intelecto no puede alcanzar jamás el misterio de Dios. La fe que salva es la fe divina. La fe divina es lo que no entendemos nada, pero lo aceptamos porque tú lo dices. Pero la Reforma se basa mucho, casi todas las cosas de la Reforma se basa mucho en la razón. Tú tienes que entenderlo. Y lo triste del caso no es que los protestantes pregunten versículos bíblicos, sino que también se está colando esa doctrina de la iglesia. Cada 5 minutos un católico me dice: oye, ¿dónde está el purgatorio en la Biblia? Yo te digo, si tú quieres yo te lo explico para tu conocimiento, pero te empiezo diciendo que tienes que creerlo, te vas de la iglesia, punto. Ahí no hay arreglo, lo entiendas o no lo entiendas, tienes que creerlo, doctrina de la iglesia, punto. Si no lo crees, vete, se acabó. Ahí sí no hay, esa es la teología simple, no lo acepta, vete, se acabó. La iglesia de nosotros no es una cafetería, es una cafetería esa de self-service que tú vas y coges el plato que te gusta y si no te gusta lo vuelves a poner para atrás. Esa no es la iglesia de nosotros. La iglesia de nosotros o tomas toda la doctrina de los apóstoles o te vas. Y recuérdense que está dando vueltas así lo que yo he explicado, que nadie habla de eso. La excomunión late sentencia. Desde que tú niegas un dogma de la iglesia, queda inmediatamente excomulgado del cuerpo de Cristo. Ahí no hay vuelta. ¿Lo crees o te vas? Y eso simplifica la fe porque no tienes opción. Tú no lo entiendes, pero lo tienes. Además, cuántas cosas nosotros diariamente no entendemos y sin embargo aceptamos. Algunos de ustedes entienden cómo ustedes pueden ver un juego de pelota en el Japón, cómo ustedes lo pueden ver en la casa por el televisor. Algunos entienden el mecanismo, como un chino que está dando una pelota con un palo, tú lo ves aquí en tu casa. Ustedes entienden cómo funciona la televisión, cómo el misterio ese se mete por la sonda. Y ustedes tienen que entender eso para ver el televisor. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Prenden el televisor. Tú te imaginas que tú dijeras: si hasta que yo no entienda cómo una imagen se mete en la estratosfera, de ahí viene por un cable, yo no veo el televisor, ¿cuántas personas vieran el televisor? Nadie. Sin embargo, no entendemos eso, pero sin embargo queremos entender a Dios. Tú miras el televisor, el microwave, ¿tú sabes cómo se forman las ondas que salen a calentar la comida? ¿Tú sabes cómo el motor, ustedes no lo saben? ¿Qué es lo que hacen? Aprietan el botón. Entonces queremos entender a la Santísima Trinidad. Eso es soberbia espiritual. Nosotros estamos rodeados de misterio y tú no puedes entender. Recuérdense lo que decía San Agustín: si tú entiendes a Dios, ese es Dios. Y lo curioso de la sola escritura, así se llama el dogma este protestante. ¿Qué es lo que dice? Luego voy a preguntar, ¿qué es lo que dice la sola escritura? Que todo tiene que, para creer algo tiene que estar escrito ¿dónde? Entonces, si para creer algo tiene que estar escrito en la Biblia tiene que decir que todo lo que se cree tiene que estar escrito aquí, ¿no? Porque para creer algo tiene que estar escrito en la Biblia. Entonces, en la Biblia tiene que decir que solamente puedes creer lo que está escrito aquí, porque si no, pues en la Biblia en ningún lugar dice que todo tiene que estar escrito en la Biblia. Entonces la sola escritura no tiene base bíblica. Pregúntale a cualquier protestante: enséñame un versículo donde diga que todo lo que hay que creer está escrito en la Biblia. Enséñame uno.
Yo se lo digo continuamente. Enséñame un versículo donde diga todo lo que se cree tiene que estar avalado por un versículo bíblico. Digo, enséñame uno y yo me vuelvo protestante. No existe un solo versículo en la Biblia. Luego entonces la sola escritura no tiene base bíblica. Mira tú qué clase de ironía más grande, que el lema que ellos usan para decir que todo tiene que estar escrito aquí no aparece. Entonces ellos mismos se descalifican. Por eso tenemos que confrontar la doctrina de la sola escritura con la Biblia. Y ese, te lo digo desde Lutero, eso fue una de los, eso junto con la interpretación personal de la Biblia, es uno de los grandes batallas del protestantismo. Cuando tú le dices a los protestantes, enséñame un versículo donde dice en la Biblia que todo lo que hay que creer tiene que estar escrito en la Biblia, ellos te dicen, te mencionan siempre, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Es decir, aquí está escrito. Si nosotros vamos a 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Eso lo creemos o no? Por supuesto que lo creemos, somos dogmas de la iglesia. Es útil para enseñar. ¿Lo creemos o no lo creemos? Aquí mismo la enseñamos para corregir. La palabra de Dios no corrige a las personas. Cuando dice conviértete, también lo creemos. Para educar, también. Todo eso está muy bien, pero vuelvo a decir, aquí dice que esta es la única fuente de lo que hay que creer. ¿Lo dice lo que acabo de leer? No. Entonces ellos te dan un versículo que no dice. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con todo lo que dice la segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura es buena para enseñar, para edificar, para arguir. Entonces, pero aquí te dice que fuera distinto si dijera la única fuente que hay para educar es la escritura. Ahí sí fuera diferente, pero dice aquí la única fuente, dice toda escritura. O sea, es una puerta abierta en la cual toda escritura es buena para todo eso, pero no dice que es la única. Luego entonces, ese versículo, porque ese es el único versículo que ellos le van a sacar. Le sacan otro del Deuteronomio, pero el versículo del Deuteronomio no es válido. ¿Por qué no es válido el versículo del Deuteronomio? Porque es del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento no estaba la asistencia del Espíritu Santo, y todo el Antiguo Testamento pertenece a la antigua alianza. ¿Y la antigua alianza qué pasó con ella? Se acabó. Así que nada del Antiguo Testamento, porque si ellos van a basar una doctrina en el Antiguo Testamento, entonces todo el mundo aquí tiene que hacerse la circuncisión. Punto, se acabó. Ah, no, pero ellos no. Ellos cogen unas cosas y hay que matar a pedrada afuera en Miami a las muchachas que salgan en estado sin estar casadas. O sea, o tú coges la ley completa o no la coges. Tú no puedes coger un pedazo y olvidar del otro pedazo, porque entonces una de las dos estás equivocado. El que tomaste o el que dejaste. La escritura o se toma completa o no se toma. Pasa como los adventistas con el sábado. Hay que celebrar el sábado porque dice la escritura. Ok, bueno, para celebrar el sábado circuncidad. Ah, no, la circuncisión no hace falta. Entonces, ¿cómo tú vas a dejar una parte de la ley y aceptar otra parte de la ley? Pero recuérdense que lo que le acabo de decir de este versículo que ellos usan de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 no es válida. Ahora nosotros creemos todo lo que dice este versículo. Sin embargo, este tema de la sola escritura, que todo tiene que tener base ¿de dónde? Y nada más. Si fuera así, entonces toda la iglesia protestante debía ser una sola iglesia. ¿Estamos o no estamos? Si todo tiene que estar escrito aquí, ellos tuvieran una sola fe. Sin embargo, vemos que cada iglesia en cada esquina crea una cosa diferente de la otra iglesia. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que la escritura hay que probarlo todo si tú ni siquiera puedes probar como unidad en el protestantismo que la doctrina que tú tienes es la buena? Si uno te dicen una cosa, otros te dicen otra. Verdaderamente la sola escritura junto con la interpretación libre de la escritura es uno de los grandes desastres del cristianismo.